El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviar un cordial saludo para ti, para toda tu familia y para todas las personas que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión y a través del canal local Latino 2020 acá en Los Ángeles, California. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Colocamos este día en tus manos, que sea todo dirigido por ti, que en este tema, Señor, no sea yo el que hable, sino tú a través de mí, y la honra y la gloria sea para ti, Señor. Que tú puedas bendecir a cada persona, a cada amigo, a cada visita, y especialmente a aquellos que todavía no han tomado la decisión de entregar su vida completamente a Cristo, sí. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Se llama 12 hombres comunes, número 16. Usted sabe que estamos hablando de esta serie de los discípulos. Ya llevamos varios temas, ya este es el tema número 16. Estamos hablando de los discípulos que estuvieron más cerca de Cristo Jesús en su ministerio, ¿no? Sabemos que Jesús cuando estuvo en la tierra llamó a 12 discípulos, ¿no? Entre ellos estaba Judas, ¿no? El que lo traicionó. Pero Jesús sabía de que Él tenía que entrenar a estos discípulos para dejarlos listos, preparados para cuando Él partiera al Padre, ellos pudieran seguir avanzando con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación. El plan de Dios, el plan para ti, para mí y para los discípulos era que ellos llegaran a ser transformados por el Espíritu Santo y que ellos pudieran llevar la palabra a todo lugar, a toda aldea, a cada lugar, para que las personas que todavía no conocieran del Evangelio pudieran conocer del Evangelio, ¿sí o no? Ese era el plan de Cristo y es el mismo plan de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Porque Él dijo que se predicará este Evangelio hasta lo último de la tierra y después luego vendrá el fin. Ahora, vamos a continuar con lo de la semana pasada. Estamos hablando del discípulo, que es el segundo discípulo, que se llamaba el Hijo del Trueno. Era el hermano de Jacobo y también era llamado como el discípulo amado, ¿no? Y nos dimos cuenta la semana pasada cómo este discípulo tuvo que aprender, algunas cualidades de Cristo para poder infundirlas en su vida propia y para poder ser transformado, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo de este discípulo, que tenemos mucho que aprender de él, porque fue el discípulo que más escribió en el Nuevo Testamento acerca del amor, ¿no? Pero hay otras características y hay otros elementos que también tenemos que aprender el día de hoy, ¿no? Y otras cualidades que este discípulo aprendió, ¿de quién? De su maestro, ¿no? Ahora, la semana pasada nos dimos cuenta que una de las cosas que el discípulo aprendió, el discípulo amado, es acerca del amor, ¿no? Y él inclusive nos dio algunos consejos a nosotros, como este discípulo que anteriormente tenía mal genio, que anteriormente tenía deseo de venganza, que anteriormente tenía un temperamento fuerte, sin embargo, llegó a ser transformado por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que Jesús le enseñó, todo lo que ellos caminaron con Jesús, al final, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado en ese día, el Espíritu Santo completó la obra en ellos, en los discípulos, ¿sí o no? Amén por eso. Ahora vamos a continuar, porque la meta es poder seguir aprendiendo para poder colocar en tu vida y en mi vida estos ejemplos del discípulo amado,
del hijo del trueno, cómo fue transformado. ¿Okay? Y así como tú y como yo, cuando algún día nos entregamos a Cristo, el deseo de Dios para tu vida y mi vida es podernos transformar también. Transformar a ti, a tu familia y a cada uno de nosotros, ¿no? Para poder estar listos para cuando Cristo venga. Podernos irnos con Él a tener vida eterna. Desde el tema de hoy, 12 hombres comunes, número 16, vamos a continuar viendo unos aspectos muy importantes de lo que el apóstol aprendió, el discípulo amado, ¿no? Ok, ahora, ¿ustedes se acuerdan que cuando estos discípulos, antes de que Jesús los enfrentara a ellos, ellos eran como tú y como yo, tenían problemas, estaban discutiendo quién sería el mayor entre los discípulos, quién se sentaría a la derecha y a la izquierda? O sea, eso era lo que ellos estaban discutiendo en un momento, ¿no? Sin embargo, Jesús, cuando llegaron a cierto lugar, Jesús los confrontó y les dijo que era lo que estaban hablando que iban por el camino, ¿no? Entonces, la manera que Jesús los reprendió a estos discípulos, él les dijo, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser ¿cuál? El que más sirva, ¿no? El servidor. Y nos vamos a dar cuenta hoy que Jesús dio el ejemplo de ser el servidor, el mejor servidor que Cristo. No hay nadie, hermanos. O sea, sabiendo que Él es el dueño de todas las cosas, sin embargo, tuvo que venir a este mundo para poderse hacer semejante a ti y a mí y poder ir humildemente a la cruz del Calvario para poder morir por ti y por mí. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algo importante cuando Jesús le dijo a los discípulos que si alguno quisiera ser como el más grande en el reino de los cielos, tenía que ser como un niño, ¿no? Muy importante. Sigamos avanzando. Aquí vamos al libro de San Marcos, por favor, el capítulo 9. San Marcos, capítulo 9, versículo 35 en adelante. Miren lo que dice acá. San Marcos, capítulo 9, versículo 35 en adelante, dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Amén, por eso. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros, hermanos? Si queremos tener el puesto más importante, es el de servidor, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver el apóstol Pablo, que todavía no estamos hablando de Pablo, estamos hablando todavía del discípulo amado, del que anteriormente era el hijo del trueno. Sin embargo, el apóstol Pablo, que fue un hombre que más adelante vamos a hablar de él al final, cuando terminemos la serie de los discípulos, vamos a hacer el último tema con Pablo, ¿no? Entonces, mire lo que decía Pablo, hermanos, un hombre que estudió con Gamaliel, que un tiempo persiguió la iglesia, pero después se convirtió. Pero vamos a ver qué es lo que decía aquí Pablo y qué tiene que ver con el apóstol Juan. Ok, muy importante. ¿De qué aprendió Juan? Dice acá, el apóstol Pablo menciona algo muy importante que tiene que ver con el método que usó el apóstol Juan para llegar a ser transformados. Ok, el apóstol Juan usó un método para llegar a ser transformado, claro, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Lo principal era que él compartía tiempo con Jesús, ¿ok? Él estaba siempre en el pecho de Jesús, siempre recostado de Jesús, siempre caminando, buscando a Jesús, y es lo que tú y yo tenemos que hacer si queremos vencer en este mundo de pecado, en un mundo donde estamos bombardeados por la televisión, por los medios digamos como el internet, los diferentes medios. Hay un bombardeo a diario, todos los días, ¿cierto? Porque el diablo no respeta a nadie, ¿ok? El enemigo te bombardea de día y de noche, no importa la hora que sea, ¿no? Está mandando pornografía, que está mandando mensajes subliminales, te está mandando cantidad de mensajes para que tú y yo nos desviemos del camino del Señor, ¿sí o no? Ahora, el apóstol Pablo le dijo lo siguiente, y es algo que el apóstol Juan aprendió también. Efesios capítulo 4, vamos a ver cuando Jesús formó a los discípulos y también les dio a ellos dones, ¿no? Y talentos, ¿no? Muy importante. Vayamos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, muy importante. ¿Okay? Y vamos a ver algo importante de Efesios 4, versículo 10 al 13. Y nos vamos a dar cuenta lo que dice acá. Dice acá, versículo 10.
el que ascendió, el que descendió, o sea, que vino del cielo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Ok? Versículo 12. Mira, ¿para qué lo formó? Vamos a ver esto muy importante el día de hoy. ¿Para qué Jesús formó estos discípulos? No, ¿ok? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? Vamos a ver, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Mira lo que dice acá, a un varón perfecto a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. ¿Dónde tenemos que llegar nosotros, hermanos? A la estatura de Cristo, a un varón perfecto, ¿no? Es donde Jesús quería llevar no solamente a Juan, a Jacob, a Simón Pedro, a Andrés y a todos los discípulos, era que ellos llegaran a la estatura de Cristo, que ellos pudieran duplicar el carácter de Cristo en sus vidas, ¿ok? Eso era muy importante. Y si hay un discípulo que mostró eso, fue Juan, porque anteriormente de ser el discípulo, este discípulo que anteriormente era el hijo del trueno, sin embargo vimos como la transformación de este hombre, de lo que era antes a lo que llegó a ser. Qué maravilloso. Y es lo que Dios te dice a ti y a mí, que para Él no hay nada imposible, pero lo que nosotros necesitamos es que buscar el método de Cristo, buscarlo a Él en comunión cada día, en oración, en estudio de la palabra, en testificación, y lo más importante es poder estar conectados con Él. O sea, no nos podemos zafar de Cristo, ¿no? Porque en un momento el enemigo te va a poner una tentación, un problema, una dificultad, para que tú y yo caigamos y nos separemos del Señor. ¿Qué es lo que el enemigo hace, hermanos? Porque él no duerme, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero el apóstol Juan aprendió eso, ¿no? Aprendió, por eso él se mantenía cerca de Jesús. No, él no estaba lejos por allá, caminando lejos de Cristo, no, al pie de él, a los pies de Jesús, en el pecho de Jesús. Era muy importante, ¿no? Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos. Lo que pasa es que muchas personas, en vez de estar en el pecho de Jesús, en los pies de Jesús, estamos en el pecho de ¿qué? De la televisión, ¿sí? Estamos en el pecho de los deportes, estamos en el pecho de la política, estamos en todo lo que nos trae este mundo, estamos ocupados, ¿no? Pero no en las cosas de Dios, no. O sea, mi vida debe estar ¿qué? Ocupada en las cosas del Señor. Y lo otro vendrá, ¿por qué? Por la añadidura, ¿ok? Lo otro, ¿qué es lo más importante para tu vida y mi vida en esta tarde? Para este discípulo Juan, cuando él vio lo que Jesús hacía, cuando Jesús iba a diferentes lugares, él estuvo mirando lo que Jesús hacía, ¿no? Y llegó a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Una de las cualidades que él aprendió, dijimos la semana pasada, fue el amor, ¿ok? Y vamos a ver otras cualidades el día de hoy, las cuales tenemos que aprender también de este discípulo. Vamos a continuar acá, dice, la persona que es verdaderamente piadosa debe cultivar ¿qué? Ambas virtudes en proporciones iguales. Si desea algo en su santificación, desee esto. Si busca algo en el reino espiritual, busque el equilibrio perfecto de verdad, dice, de verdad y amor. Conozca la verdad y apóyelo con el amor, ¿ok? Ahora, vamos a ver esa parte enseguida. ¿Qué debemos nosotros cultivar? El amor, ¿no? Y la verdad. Pero yo hago una pregunta esta tarde. ¿Qué es la verdad? ¿Okay? La verdad es una persona que se llama Jesucristo, ¿ok? Por eso mi comunicación con Él, yo debo cultivarla a cada día, a cada momento en mi vida, ¿sí o no? Entonces, la verdad sabemos que es Cristo, ¿ok? Y lo vamos a ver enseguida. Él es la verdad. Entonces, dice aquí, debemos cultivar la verdad con el amor, que es lo que hizo el discípulo amado, ¿no? Por eso Él llegó a vencer, llegó a triunfar, ¿ok? Él aprendió de sus errores y Jesús tomó todo lo negativo, toda esa energía negativa y la convirtió en positiva, ¿no? O sea, todo lo que todas esas fallas que él había hecho anteriormente fueron transformadas a cosas positivas para ¿qué? Para el reino de los cielos. Amén por eso. Y vamos a ver eso esta tarde. Ahora, vamos a ver algo muy importante en este momento que dice acá, ¿quién es la verdad? ¿Ok? Primero que todo,
yo necesito estar conectado a la verdad que es Cristo Jesús, ¿ok? Si quiero llegar a vencer en mi vida, si quiero llegar al reino de los cielos, tenemos que cultivar ¿qué? Con la verdad. Vamos a ver quién es la verdad esta tarde. Vayamos al libro de San Juan, por favor, y miremos acá quién es la verdad. Busca ahí, por favor, San Juan capítulo 14, versículo 6. Que mira lo que Jesús dijo cuando todavía estaba con los discípulos, ¿ok? Muy importante. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo, ¿ok? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Juan sabía y conocía que si algún día quería llegar al reino de los cielos tenía que ser a través de ¿quién? De Jesucristo, ¿ok? Anteriormente él tenía metas propias, tenía propósitos que quería hacer, él quería cosas que quería realizar en su vida. Por eso él dijo, bueno, yo quiero sentarme a la derecha, ¿ok? Por eso yo quiero ser alguien importante. Él tenía sus propios intereses, ¿no? Sus propias metas. Pero cuando Jesús le dijo, ¿de qué espíritu sois? ¿Ok? Cuando querían que viniera ¿qué? Fuego del cielo para destruir esas ciudades de los samaritanos, Juan a partir de ese momento comprendió realmente, o sea, que la única manera de poder llegar a sentarse en el trono era que Juan aprendió bien la lección. Su breve segunda epístola ofrece una prueba vivida, de la cual bien equilibró las virtudes gemelas de la verdad y el amor. A través de esa epístola, el apóstol Juan repetidamente acopia los conceptos del amor y la verdad. Okay, vamos a ver esa primera epístola, hermanos, del apóstol, ¿no? Muy importante. Aquí dice, vayamos al libro de Segunda de Juan, por favor, para ver cómo este discípulo amado aprendió a hacer un balance, ¿no? Vamos a verlo ahí, Primera de Juan, ¿ok? Capítulo 2, versículo 1 en adelante, al 5. Mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, mire lo que dice anteriormente este discípulo que anteriormente hablaba quizás de una manera fuerte, de una manera con violencia, con ganas de venganza, donde no importaba el que fuera. Sin embargo, aquí lo mira como el lenguaje que él tiene ahora. Dice, hijitos míos, imagínense, ¿cómo los llama? Hijitos míos, ¿ok? Estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿ok? ¿Qué dice ahí? Estas cosas los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿ok? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿ok? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, ¿ok? O sea, imagínense la manera que el apóstol Juan en esta epístola hablaba, ¿no? Combinaba que el amor, hermanos, aquí, con lo que había aprendido de Cristo. ¿Okay? Ahora, vamos a ver muy importante, hermanos, ahora en el libro de San Mateo, algo que el apóstol Juan había hecho, ¿no? Vayamos al libro de San Mateo capítulo 22, para que veamos algo importante. San Mateo capítulo 22, ¿okay? Mira lo que dice acá. Leamos del versículo del 37 en adelante. San Mateo capítulo 22, versículo 37 en adelante. Mire lo que dice. Mire lo que Jesús le dijo al discípulo, ¿ok? Y a los que estaban con él. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué dice? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Ok? ¿Qué dice? Amarás al prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué dice ahí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y amarás ¿quién? Al prójimo como a ti mismo. ¿Ok? De estos mandamientos depende toda la ley. ¿Ok? Nosotros sabemos eso. Ahora,
Jesús le enseñó no solamente a Juan, sino a todos los discípulos, ¿cierto? Porque Juan anteriormente quería que fuego del cielo para los samaritanos, pero Jesús nos dice a nosotros que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿ok? Jesús le estaba diciendo a Juan, mira, tú no tienes que destruir a ningún samaritano, ni a nadie, ¿sí? Tienes que amar a tu enemigo, amar a las personas que no te quieren, ámalos, ¿ok? Y poco a poco Dios lo va a transformar, ¿ok? Eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros de Juan en esta tarde. Y aprender de lo que Jesús le dijo a Juan, ¿ok? Que debemos amar a nuestros, ¿qué? A nuestros enemigos, si es posible. Mira aquí lo que dice acá, muy importante. Esto fue lo que el apóstol Juan aprendió de ser el hijo del trueno a discípulo amado. El apóstol Juan ya no pide que descienda fuego del cielo contra sus enemigos, sino que ahora habla de la verdad. ¿Habla de quién? De Jesucristo. Habla del reino de los cielos, ¿ok? Ahora, mira acá donde dice, cuando Jesús le dijo a Juan que debíamos amar a los enemigos. Vamos a ver ahí en San Lucas, veamos algo muy importante. San Lucas, el capítulo 6. Vamos a ver San Lucas, capítulo 6. Vamos al versículo 27 y 28. Búscalo, por favor. San Lucas, capítulo 6, versículo 27 y 28 dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice ahí? Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Ok? Ahora, ¿qué le estaba diciendo Jesús aquí a los discípulos? ¿Y de qué aprendió el apóstol Juan, hermanos? Que debemos amar a ¿quién? A los enemigos. ¿Okay? Él como miraba a los samaritanos en esa ciudad que no quisieron aceptar a Cristo. Los miraba como sus enemigos, ¿no? Porque no lo había dejado entrar. Pero sin embargo Jesús les da un ejemplo y le dice, amad a vuestros enemigos. ¿Okay? Ya nos dimos cuenta la semana pasada de que Juan puso esto en acción en su vida, ¿no? Lo puso, no solamente lo aprendió literalmente, sino que lo activó en su vida, ¿no? Demostró que amor por los demás, ¿ok? Demostró que amor. ¿Cómo hablaba Juan anteriormente? Tenía deseos de venganza, pero ahorita lo vemos, hijitos míos, cómo les hablaba y cómo nos habla a nosotros en el tiempo de ahora, ¿ok? Qué maravilloso. Creemos nosotros que lo que Dios hizo en la vida del apóstol Juan, de ser el discípulo, hijo del trueno, llegó a ser el discípulo, el hijo ¿de qué? El discípulo del amor. ¿Lo puede hacer en tu vida y en mi vida? Claro que sí, ¿cierto? Si nos mantenemos conectados ¿con qué? Con Cristo, muy importante. Ahora, vamos a ver unas cosas bien importantes que tenemos que aprender el día de hoy, de este discípulo, ¿no? Y de Jesucristo. ¿Cómo llegó a ser transformado, ¿no? Dice acá, dice, él aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad, ¿ok? Anteriormente era ambicioso, y después aprendió ¿qué? La humildad, muy importante esta cualidad, ¿no? Dice, en su juventud Juan tuvo planes de ambiciosos para sí mismo, que no es inherentemente malo aspirar a tener influencia, desear el éxito, pero es malo tener motivos egoístas como tuvo aparentemente Juan, y es especialmente erróneo ser ambicioso sin también ser ¿qué? Humilde. O sea, ¿qué es lo que aprendió el apóstol Juan, el discípulo amado? O sea, la cualidad de la humildad, muy importante, hermanos. ¿Okay? Como Jesús, cuando Jesús llamó a estos discípulos, que muchos de ellos tenían otra mentalidad, tenían otra forma de pensar, querían quizás privilegios y querían victorias acá en este mundo, ¿no? Querían estar en los primeros puestos, las primeras posiciones, ¿no? Sin embargo, Jesús sabía que ellos iban a ser transformados, ¿no? Pero tenía que tener paciencia con estos discípulos, porque no era fácil, hermanos, ¿ok? Nos dimos cuenta cómo Jesús tuvo que transformar a estos 4 discípulos del grupo 1, empezando por Simón Pedro, ¿cierto? Que ustedes saben cómo era Simón, ya lo vimos anteriormente. Después vimos cómo Dios tuvo que transformar a Andrés, ¿no?
El hermano de Simón Pedro. Después vimos a Jacobo, cómo fue transformado, hermano, este otro hijo del trueno. Y ahorita vemos a Juan, ¿okay? Que es parte del grupo número 1, de los 4 que estaban más cerca a Cristo. ¿Okay? ¿Cómo llegó a ser este discípulo? A ser el discípulo del amor. Imagínense eso. Entonces imagina que cuando Cristo estaba en la cruz, lo vimos la semana pasada, le pidió al apóstol Juan que se encargara de su madre, de María, ¿no? Para que la cuidara, ¿no? Y usted sabía que mientras que Juan estaba en la casa con María cuidándola, los otros discípulos andaban predicando en diferentes lugares, haciendo milagros. Inclusive en el libro de Hechos usted puede ver que el apóstol Pablo yendo de una ciudad a la otra. Sin embargo, Juan todavía, ¿cómo estaba? Todavía cuidando a la madre de Cristo Jesús, aquí en la tierra. Sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan? Aprendiendo de la niñez de Jesús, aprendiendo de cómo, ¿cierto?, del nacimiento acá en la tierra, cómo fue, cómo creció, cómo fue su adolescencia, aprendiendo de él, todavía mucho más para después Dios usarlo a él para poder escribir las epístolas que escribió, el Evangelio de San Juan y el libro de Apocalipsis, hermanos, como cuando Dios le revela a él el libro de Apocalipsis. De un hombre que anteriormente quizás nadie diera un peso por él, $1, que tenía un temperamento fuerte, que, por dicho, la gente le tenía hasta miedo a estos dos hermanos. Sin embargo, fueron transformados, porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios te mira y me mira a mí, no solamente como estamos, sino como podemos llegar a ser. Así era como Jesús miraba, y es lo que vamos a ver esta tarde, que Jesús miraba diferente. Jesús miraba de una manera que los discípulos no podían ver lo que Jesús podía ver. Y lo que Dios puede ver en tu vida y en mi vida es que Él ve que tú y yo somos diamantes, que Él está aquí puliendo todavía, diamantes en bruto, que Él los está puliendo para que algún día cuando Cristo venga, Él termine la obra en tu vida y en mi vida. Que Él quiere transformar tu vida y mi vida, transformar tu familia, para que estemos listos y preparados para el reino de los cielos. Es lo más importante, ¿okay? Para mucha gente lo más importante sabemos que es lo material, ¿no? Las cosas materiales, y no es nada malo que usted se preocupe por tener cosas materiales en este mundo, pero no debe ser el centro, no debe ser lo principal en su vida. Esas son cosas que deben ser por añadidura, ¿sí? Pero lo que es del reino de los cielos, Cristo en tu vida y en mi vida debe ser lo principal, el centro de tu vida. No hay más nada, hermanos, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos hablando esta tarde, de que el apóstol Juan aprendió de sus errores, ¿no? Para llegar a ser una mejor persona, una persona diferente, transformada. Dice, vamos al libro de San Marcos capítulo 10, para que veamos ese encuentro cuando se encontraron con Jesús, que todavía ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y después vamos a entrar en lo que ellos aprendieron a partir de ese momento. San Marcos capítulo 10, versículo 35, y mire que ellos mismos, estos dos hermanos, tuvieron el coraje de ir donde Jesús y decirle, Señor, te queremos proponer algo, ¿ok? Imagínense, no les importó los otros discípulos, sino que ellos estaban velando por ellos mismos, no, por los planes que ellos tenían, por las metas que ellos ya tenían en su mente, que se habían hecho. Vamos a ver qué le dijeron a Jesús. San Marcos capítulo 10, versículo 35, búsquelo ahí por favor. Aquí está San Marcos 10, versículo 35 en adelante, ¿ok? Dice, ok, está en San Marcos, un momentico por favor, aquí está, ok, vamos a leerlo de acá. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿ok? Sí. Versículo 36, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Entonces dice acá, entonces a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis o que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿ok? Versículo, no sabéis de lo que pedís. ¿Qué? ¿Podéis beber del vaso de que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está, ¿qué? Preparados. ¿Ok? Muy importante esa parte, ¿ok?
Ahora, mire lo que Jesús les dijo a ellos. Vamos al libro de San Lucas. Ya sabemos lo que ellos querían, ¿no? Ellos querían sentarse a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero vamos a ver ahorita en San Lucas, el capítulo 18. San Lucas 18, versículo 14. Mire lo que dice. Que Jesús les dijo a ellos. ¿Ok? San Lucas 18, 14. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Okay? ¿Qué ejemplo le dio Jesús acá? ¿Okay? Cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado, y cualquiera que se humille será ¿qué? Enaltecido. Lo que Jesús le estaba diciendo: ustedes quieren sentarse a la derecha o a la izquierda, pero ustedes necesitan ¿qué? Ser ¿qué? Humildes, ¿okay? Tener la humildad. ¿No? Y como en una parábola Jesús les explicó a estos discípulos qué debían de hacer, ¿ok? O sea, ellos buscaban el primer lugar, ellos buscaban que las personas lo aplaudieran, ¿no? Ellos querían el mejor lugar porque querían tener el título digamos, de estar al lado derecho o a la izquierda de Cristo Jesús. Sin embargo, Jesús les dijo a ellos lo siguiente, hermanos, les dio una parábola y la vamos a estudiar rapidito, ¿no? San Lucas capítulo 14, ahí mismo, San Lucas capítulo 14, versículo 8 al 11, mire la parábola que Jesús les refirió a ellos, ¿cierto? San Lucas capítulo 14, versículo 8 en adelante, dice: cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Imagínense, versículo 10: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Imagínense. Ahora, ¿qué era lo que Jesús le estaba diciendo ahí? ¿Dónde me tengo que sentar, hermanos? ¿Tengo que buscar yo el primer lugar? ¿Tengo que buscar el primer lugar o no? ¿O tengo que buscar ser humilde? Porque no es malo que tú prosperes, no es malo que tú quieras ser el mejor en la clase, en la universidad, o en lo que tú hagas. Eso es muy importante, ¿cierto? Pero que cuando uno lo hace, ¿qué? Con humildad, ¿ok? Hay gente que lo hacen es porque por presunción, porque quieren brillar, porque son orgullosos, porque quieren que les den a ellos ¿qué? La gloria. ¿Okay? Ahora, cuando estamos sirviendo a Dios, hermanos, lo estamos sirviendo de corazón, con amor, ¿no? Y Dios te va a colocar a ti y a mí en el lugar donde Él crea que podamos servir mejor, ¿no? Pero todo lo que hagamos, lo que estemos haciendo, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, si estos discípulos tuvieron que aprender ¿qué? La humildad. ¿Okay? Ellos tuvieron que aprender y darse cuenta que no es porque yo soy el que más sobresalgo o yo estoy más cerca de Jesús para poder sobresalir, ¿no? Yo necesito ¿qué? Aprender ¿qué? La humildad. Cada día ser humilde, ¿no? Con los demás. Valorar a cada persona. Valorar lo que Dios me ha dado a mí para poderlo hacer que crezca cada día, ¿no? Muy importante. Sigamos avanzando. Ahí vamos al libro de San Mateo, capítulo 18. Vayamos un momentico, por favor. San Mateo, capítulo 18. Vamos a ver ahí el versículo 1 al 4, para que vamos a ver qué aprendieron estos discípulos. Okay. San Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 4, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál era la pregunta que le estaban diciendo los discípulos? Le estaban diciendo, en aquel tiempo los discípulos le vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque acuérdense que ellos querían ser el mayor, ¿no? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Okay? Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense qué ejemplo, ¿ok?
Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Ok? ¿Qué dijo? Cualquiera que se humille como este niño, es como el mayor en el reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, ¿qué les sirvió a estos discípulos esos ejemplos que Jesús les dio? Les cayeron como un balde de agua en la cara, hermanos. Porque ellos querían, ¿qué? Sentarse a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, Jesús les dijo, tienen que ser como un niño. ¿Okay? Tienen que ser humildes. No tienen que ser de que quererse sentar a la derecha o a la izquierda, sino que ser como un niño. Si queremos entrar al reino de los cielos. ¿Okay? Ahora, vamos a ver aquí, en el resto del tema, que el apóstol Juan aprendió de esta lección de lo que Jesús le dio, lo que Jesús le dijo. Él aprendió, hermanos, y Él quiere que tú y yo aprendamos también de estos ejemplos del apóstol Juan, del discípulo amado, cómo llegó a ser transformado. Jesús lo cambió, le transformó, le cambió el carácter. Jesús quiere hacer lo mismo contigo y conmigo, nos quiere cambiar nuestro carácter, nos quiere transformar para que estemos listos y preparados para aquel día, cuando Él venga. Es lo más importante, hermanos. Lo más importante no es las cosas de este mundo, sino lo espiritual. ¿Okay? Y vamos a ver, hermanos, cómo fue esa transformación. Miren lo que dice acá. Jesús dijo, los que quieren ser grandes deben primero aprender a ser humildes. ¿Okay? Jesús mismo fue la perfección de la humildad verdadera. ¿Quién fue la perfección de la humildad verdadera? Cristo. Dice, además su reino es llevado adelante por el servicio humilde, no por política o estatus. ¿Ok? Se lo repito. Además, su reino es llevado adelante por el servicio humilde, no por política o estatus, poder o dominio. Este fue el punto de que Jesús, cuando puso al niño en medio de los discípulos. ¿Ok? Amén. Por eso. Dice, el mayor ejemplo de humildad fue Cristo, la última noche de su ministerio terrenal, antes de ir a la cruz. ¿Ok? Escuchen esto, la última noche de Cristo Jesús, antes de ir a la cruz. Vamos a ver cuál fue el ejemplo que Jesús le dio a los discípulos y te da a ti y a mí, de humildad. San Juan capítulo 13. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 13. Y veamos algo importante. Versículos 4 y 5. Miren lo que dice acá. Esto estaba estaban en la última cena. ¿Se acuerdan? Ya Jesús era la noche antes de que Jesús lo fueran a crucificar, ¿no? Entonces dice acá, versículo 4, se levantó ¿de dónde? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Imagínense, el Hijo de Dios, el creador del cielo y la tierra del universo, el que creó millones y millones de mundos, ¿ok? ¿Qué hizo? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Imagínense. Empezó a lavarles. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros de humildad? Nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Imagínense eso, que antes era adorado ¿por quién? Por millones y millones de ángeles. Ángeles, querubines, serafines, que lo adoraban en el reino de los cielos. Sin embargo, Él tomó tu naturaleza, siendo Dios hizo hombre, vino a este mundo, estuvo acá hasta la edad de 30 años, empezó su ministerio, y en 3 años y medio con estos discípulos, preparándolos, entrenándolos, les enseñó que la humildad. ¿Cuánta gente en este mundo, porque tienen un título de universidad, porque son doctores, ingenieros, porque tienen abogados, ellos no creen en nadie, creen mucho mejor que los demás, ¿okay? Por los títulos o por el dinero que tienen, por el estatus. Sin embargo, el Hijo de Dios, que el dueño de todos los mundos y del universo, no le importó, imagínense, venir y arrodillarse y empezar a lavarle los pies a los discípulos. ¿Usted se imagina eso? Los discípulos esperaban a alguien que les iba a lavar los pies. Sin embargo, nunca se imaginaban que el mismo maestro les iba a lavar los pies a ellos. ¿Qué ejemplo de humildad nos da Cristo a nosotros? Y es lo que aprendió Juan, ¿ok? A ser humilde, aprendió a ser una persona diferente. Cambió completamente de la forma que él miraba anteriormente. Sigamos avanzando. Dice,
De hecho que en el Evangelio de Juan es el único que registra el detalle del acto de Jesús lavarle los pies a sus discípulos. Es claro que la humildad de Jesús, la noche que lo traicionaron, hizo una fuerte impresión en Juan. Eso lo impresionó a Juan, lo cambió, lo transformó completamente. ¿Ok? Veamos rapidito en el libro de San Mateo capítulo 9, por favor. Vayamos ahí, San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36, mire lo que dice. San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 36 dice, mire cómo Jesús miraba a la gente. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. ¿Cómo miraba Jesús a las multitudes, hermanos? La gente que lo seguían. O sea, el apóstol Juan aprendió de la humildad. ¿Okay? Jesús las miraba con compasión. Imagínense, miraba a las personas como ellos podían, como ellos eran realmente. Personas que tenían problemas, dificultades, muchos tenían enfermedades, otros estaban deprimidos. Jesús los miraba a ellos, porque Jesús los miraba diferente. Tenía compasión por estas multitudes, ¿sí o no? Yo daba el ejemplo en estos días que tuvimos una reunión con las personas del ministerio. Yo les decía, les hablaba sobre el Falcon. Estaba el Falcon. O sea, imagínense que el edificio del Empire State de Nueva York, que es un edificio grandísimo, sin embargo, este animal, el Falcon, desde arriba puede, si alguien tira una moneda de 10 centavos de dólar, puede visualizarla donde cayó. Imagínense, desde ese lugar. ¿Ah? Imagínense. ¿Qué vista tiene este animal? ¿Sí o no? Ahora, hay otro animal también, otra ave. Esta se llama el martín pescador. Es un ave que pesca, o sea, peces, ¿no? Está volando sobre el mar, sobre el agua y puede ver los peces, ¿no? Ahora, si entra su pico adentro del agua, cambia su lente, puede cambiar y puede ver todo lo que está abajo. Imagínense eso. Ahora, ¿cómo miraba Jesús a la gente? A la multitud la miraba con compasión. Y Jesús le enseñó a Juan que cuando miraba a los samaritanos, los mirara con ¿qué? Con compasión, con amor. ¿Ok? Y eso aprendió Juan, la humildad de Cristo Jesús. A mirar a la gente con compasión, a mirarla con amor. A tener ¿qué? Humildad. Por eso él fue transformado, por eso fue cambiado, por eso fue del hijo del trueno al discípulo amado. Si tú y yo queremos ser transformados como Juan, tenemos que aprender acerca del amor, tenemos que aprender acerca de ¿qué? De la humildad. Tenemos que aprender a mirar a la gente con compasión, como miraba a Cristo Jesús. Amén por eso. Muy importante. ¿Okay? Este discípulo fue transformado porque pudo ¿qué? Duplicar el carácter de Cristo en su vida. Dejó todo lo que no servía en su vida, el egoísmo, la envidia, los deseos de vengarse, todo eso los tuvo que dejar atrás. Y yo hago una pregunta en esta tarde, ¿qué tienes que dejar tú? ¿Qué tengo que dejar yo en esta tarde? Jesús miraba no la gente como estaban, sino como podían llegar a ser. Imagínense eso. ¿Cómo miraba Jesús? La gente no como estaban, sino como llegaban a ser. Le doy un ejemplo. Cuando Jesús miró a aquel paralítico que llevaba 38 años en ese lugar, inválido, él no lo miraba paralítico, lo miraba caminando.